Hola, buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y Librería Bonilla, les agradecemos por estar presentes en la presentación del libro de poesía Cascajo de Manuel Illanes. Ahora los dejo con la presentadora y moderadora de la mesa, Alejandra Olso. Muchas gracias. Buenas tardes por estar acá en la presentación de Cascajo. Y bueno, para comenzar quiero presentar a Claudia Kerik. Ella es de Buenos Aires del año 1957. Es ensayista, poeta, traductora y profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, en la Ciudad de México. Es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde estudió literatura latinoamericana y literatura comparada. En los años 70 formó parte del movimiento infrarrealista y a lo largo de su trayectoria profesional se ha dedicado a investigar la poética urbana de Walter Benjamin, la condición judía en escritores de la diáspora, las vanguardias artísticas y los contextos bélicos en los que tiene lugar mucha de la producción literaria del siglo XX. Sus publicaciones más recientes son Mira, tuvimos más que la vida, nuevos poemas escogidos de Yehuda Amihai, Elefanta Editorial 2019, y La ciudad de los poemas, ediciones de Lirio 2021. Un muestrario poético de la Ciudad de México que busca retratar las drásticas transformaciones por las que ha atravesado la capital mexicana en su proceso de modernización, desde el ángulo exclusivo de la poesía. Demos la bienvenida a Claudia y muchas gracias. Es una gran emoción para mí estar hoy con ustedes en la presentación de Cascajo de Manuel Illanes, porque toda presentación es una especie de nacimiento y bueno, están haciendo un gran libro que los lectores tendrán a partir de hoy en sus manos. Y bueno, yo me uno leyéndoles el texto que escribí de presentación del propio libro para compartirles mi lectura. Poesía sin desperdicio. De los deshuesaderos de la periferia de la capital, del espectáculo que ofrecen coches desvencijados, enterrados en la nada, como un espejismo de nuestra imaginación, o la basura que se acumula por tiempo indefinido en montículos de materias inertes, toma su aliento cuasi profético este poeta para armar un discurso que, como el parabrisas de un carro tras un choque, deje caer sobre nosotros sus vidrios cortantes hechos palabra. Y el lector que tema ser dañado por una cascada de cascajo tras un derrumbe, que no se acerque, pues es seguro que no saldrá ileso del tránsito por este poemario. Pero de esa incómoda experiencia nace la promesa que estos versos cumplen, de obrar sobre nosotros como tratados de piromanía, encendiendo llamaradas en la visión, redescubriendo la desolación de un mundo que reconocemos en su extrañeza. Manuel Illanes, joven poeta nacido en Chile, habitante de Tláhuac, Iztacalco y Tlalnepantla, quien ha sido reconocido con una mención honorífica en el 7º Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco por este libro. Entra pisando fuerte con esta poesía nacida de los desechos humanos y materiales, los cuales consigue enfocar para acercarlos al lector, usando un estilo que combina técnicas cinematográficas con cruces de discursos filosóficos y referencias culturales que por el modo en que son tratadas también se vuelven visuales, partes de un escaparate poético con el que construye
su observación dinámica de realidades psicológicas, a la manera de Sean Bonney, una de sus importantes influencias, y de Mario Santiago Papasquiaro, otro de sus modelos definitivos. Del primero deriva su proyección de ciertas zonas de la ciudad que se extienden hacia atrás y hacia adelante en la historia, zonas que se unen para crear una ciudad nueva, invertida, superpuesta, óptica que materializa sobreponiendo a la periferia de la Ciudad de México la escenografía de una saga de ficción como Mad Max, la cual es combinada hábilmente con referencias bíblicas e injertos de vaticinios apocalípticos que tanto desde lo fantástico como desde lo canónico se entrecruzan y afirman inesperadamente su sentido irreductible. En sus poemas convergen y toman la voz personajes de ambos ámbitos, y una aguerrida superviviente de la desolada tierra baldía como Imperator furiosa habla sola, luego de que la voz del profeta Ezequiel se ha dejado oír. Dice que en la basura está nuestro futuro, que habremos de vivir entre el cascajo como ardillas en un bosque calcinado. Por otra parte, el sello de los consejos de un discípulo de Marx, un fanático de Heidegger, poema paradigmático de Papasquiaro, se hace presente en el uso de recursos estilísticos, signos y diagonales, así como en las sentencias vertidas en mayúscula que interrumpen el discurso, pero más que nada su huella se radicaliza en la absoluta certeza de su premisa básica. En cualquier momento acontece un poema, especialmente uno que ilumine la fealdad de este mundo para ofrecernos algo más. En ese punto es que se sitúa este poeta pepenador del cascajo, Manuel Illanes, dispuesto a escombrar la lengua con esta poesía del postapocalipsis, nutrida de la filmografía de los holocaustos nucleares, atemporal y envolvente, que como el ángel del cuadro de Paul Klee, que Walter Benjamin volvió una imagen inmanente de nuestro tiempo, también da la espalda al futuro mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Cascajo es una pieza singular de poesía urbana que enriquece el panorama de la lírica de la Ciudad de México, en la cual se inscribe, con un trabajo que hace su aportación al repertorio poético de la urbe, donde nos trae de regreso a la monstrua que Eduardo Lizalde describiera en su tercera Tenochtitlan, ahora convertida en una yerma ciudad de los deshuesaderos, sobre la cual el poeta amplía la mirada. Y al igual que lo hace su ilustre antecesor, Manuel Illanes también recupera fielmente las resonancias bíblicas de los profetas que tomaron su voz para denunciar un mal que ha sido castigado con la destrucción, pero extiende todavía más su red de resonancias hebreas a lo largo del poemario, donde salpican, junto a los ritos mexicanos, el olor a ruda, las veladoras y las flores de chicalote, imágenes de la Sión de nuestros sueños, con candelabros puestos sobre la mesa del desierto, como haciéndole justicia al propio término cascajo, hatzatz, cuyo origen también se remonta al Antiguo Testamento. Y aún más, nuestro autor recobra el eco de Jeremías, quien clama por una ciudad cautiva, su Jerusalén destrozada que es condenada por sus pecados, pero lo hace con un tono diferente al de su modelo precursor, invirtiendo la lamentación del profeta por una actitud de desapego y calma frente a lo que parece ser la representación de un paisaje en ruinas, sin final, en la Ciudad de México. Este libro no solamente nos ofrece la vista de exteriores de las afueras de la capital, como locaciones para un guión de cine, sino que a la par establece una tensión sostenida con momentos de silencio y violencia al interior de supuestos departamentos anodinos en los que introduce al lector y desde donde reproduce escenas conflictivas de impotencia, de ira y dolor contenido. Hay tanta materia oscura,
en el silencio interrumpido del comedor. Y este paso abrupto de la voz a la imagen y de la imagen a la voz alcanza alturas impensables, por ejemplo, cuando de una palabra recogida del basurero procede la conversión esencial de su bagaje poético, y ante nuestro asombro surgen los fémures que Paul Celan convirtiera en poema de la quintesencia de Auschwitz. Y así, el pepenador termina de transformar los desechos de la historia en señales fulgurantes para el camino, fogonazos que surgen de la misma cadena de poetas convocados para tejer un solo llamado de atención que opere de golpe sobre nosotros, como incendios de carcasas de autos que nos obligan a mirar lo que acontece en esta ciudad. Y desde la escoria de los basurales todavía nos asalta la belleza de una poesía sin desperdicio. Bueno, espero que disfruten lo que queda de esta presentación, escuchando lecturas de estos poemas increíbles y dolorosos también que Manuel Illanes nos regaló. Bueno, agradecemos muchísimo las palabras de Claudia. Y bueno, a continuación, para seguir con la presentación, vamos a escuchar a Manuel. Y bueno, voy a leer su semblanza. Manuel Illanes, Santiago de Chile, 1979. Maestro en Letras Mexicanas por la UNAM. Ha publicado los libros de poesía Tarot de la Carretera, Fuga, Santiago, Chile, 2009. Crónica de Toyán, Piedra de Sol, Santiago, Chile, 2012. La Ratona Cartonera, Cuernavaca, México, 2013. Memorias del Inframundo, Mantra Ediciones, Ciudad de México, 2016. Paraíso Inc., Ediciones Ojo de Golondrina, Ciudad de México, 2018. Editorial Navaja, Iquique, Chile, 2021. Diario de la Peste, Go Ediciones, Santiago, Chile, 2019. Y Paisaje con Ruinas, Gravity's Rainbow, Ciudad de México, 2021. También figuran poemas suyos en las antologías Chile mira a sus poetas, Pfeiffer, Santiago, Chile, 2015. Residencia temporal, 6 poetas chilenos en México, Aldus, Ciudad de México, 2016. Evocaciones de la Torre Latinoamericana, Sitges, Ciudad de México, 2021. Y La Ciudad de los Poemas, Muestrario Poético de la Ciudad de México Moderno, Ediciones de Lirio, Ciudad de México, 2021. Recientemente recibió una mención honorífica en el 7º Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco, 2022, por su poemario inédito, Cascajo. Escuchamos a Manuel. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra. Y antes de comenzar la lectura, quisiera, bueno, agradecer a algunas personas, primero en lugar a Juan Luis Bonilla, por la posibilidad de publicar acá en Bonilla Artigas, a Andrés Ursúa y a Jocelyn Medina, que se encargaron de la edición y del diseño del libro. Bueno, yo quedé pero muy contento, muy feliz con la edición y el trabajo que ellos hicieron. A Alejandra, justamente por acompañarme hoy, y a Claudia, que bueno, por problemas de salud ella no pudo estar presente, pero yo agradezco también mucho su participación porque ella hizo el esfuerzo de enviar el audio como para poder estar de alguna forma presente. Entonces, yo decidí para la presentación de hoy, bueno, cortar en 2 la lectura. ¿Por qué en 2? El libro justamente está dividido en 2 partes. Una se llama Cascajo, que es la primera parte,
y la segunda parte es pepenar. Entonces, en esta primera parte de la lectura voy a leer poemas de Cascajo, y para comenzar, quisiera también leer los 2 epígrafes que tiene el libro, porque de alguna forma ya esos epígrafes están dando las coordenadas dentro de las cuales se ubica como esta poesía. El primer epígrafe es de Guy Debord, de su libro La sociedad del espectáculo, y dice así: es la unidad de la miseria que se oculta bajo las oposiciones espectaculares. Si formas diversas de una misma alienación se combaten entre sí bajo la máscara de una elección total, es porque ellas están construidas sobre las contradicciones reales reprimidas. Según las necesidades de la fase particular de la miseria que el espectáculo desmiente y mantiene, este existe bajo una forma concentrada o bajo una forma difusa. En los 2 casos, el espectáculo no es más que una imagen de unificación feliz, rodeada de desolación y horror, en el centro tranquilo de la desdicha. El segundo epígrafe es de Chambon, un poeta inglés, y es de su libro Notas sobre poética militante. El epígrafe dice: esta es una ciudad que carece de memoria, comprensión, visibilidad, historia, dinero o arte. Aspectos de la ciudad, no áreas, lo que significa que no son solo zonas geográficas, sino psicológicas. Zonas definidas por finanzas y deuda. Zonas que se extienden hacia atrás y hacia adelante en la historia. Zonas que se unen para crear una ciudad nueva, invertida, superpuesta a la que experimentan los turistas, los banqueros y los psicogeógrafos. Cascajo. No solo la palabra usada en México para indicar basura. No solo la pila de escombros que invade el deshuesadero de Avenida La Turba, casi esquina con Piraña, y que el perro y la pandilla reducen sin fin. No solo el altar de la Santa Muerte, con varios cuerpos de gallinas decapitadas y restos que humean enfrente. No solo el breviario de la maleza, sino también el manifiesto corrosivo que acompaña sus imágenes. Aquí acelerando por Canal de Chalco, por los cerros atrás de su moto rugiente, balizas encendidas como veladoras en la oscuridad. Guy Debord montado en el asiento de una carcasa de carro quemada, mientras conduce a 160 kilómetros por hora, como si fuera Mad Max cruzando la zona prohibida. Sus aforismos grafiteados en las puertas de la carcasa, ennegrecida e inmóvil. Bueno, el poema que voy a leer a continuación se llama Música Concreta 1. Vieja, ¿vas a abrir o no vas a abrir? Fernando, deja a tu hermana tranquila. Hay tamales, tamales, tamales de salsa verde, rajas y de dulce. Ahí viene Jesús. Rájalo, Paco, rájalo. Natalia, una noche de perico, balazos al aire, la puerta del 102 derribada a patadas. Natalia insulta a su Pedro, si no abres, esto va a valer madre. Fátima, Fátima. Vengo por los 20 de la limpieza de la cisterna. ¿Cómo te robas el triciclo del viejo? El agua. Ezequiel busca a su vieja en todos los departamentos, incluso en su hogar vacío. Voy a reventar esa puerta a putazos. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete al dembow y no se quita. Tacos de canasta, hay tacos de canasta, chicharrón, frijol, suadero, papas con longaniza. Yo no voy a salir, polis, entre ustedes a buscarme. Chacas puteándose por un triciclo. Rájalo, pa. ¿Usted no ha visto a mi viejita? ¿Usted no ha visto a mi viejita? El poema que viene a continuación se llama Portbou, que es el lugar donde se suicidó Walter Benjamin, que está en la frontera entre Francia y España. El secreto está en saber que no vamos hacia ningún lugar cierto, Ezequiel, en subir resollando los peldaños de la escalera y preguntar por una mujer siempre ausente, aullar a todos y nadie desde la calle. ¿Has visto a mi viejita? El secreto está en pararte frente a la puerta de tu departamento y golpear la madera gastada una y otra vez. Vieja, ¿vas a abrir o no vas a abrir? Con una fe intacta.
la de que tu mujer abrirá la puerta, y entonces la zarza ardiente, y entonces el Sinaí en la noche vuelta estrella de la revelación. Fe de Urraca cercada por el abismo, la misma que guió a Walter Benjamin por los caminos sinuosos de la frontera entre Francia y España, hacia un pueblito llamado Portbou, donde solo lo esperaba el no de la burocracia, el no de la policía, el no rotundo del mundo, que es como la puerta que golpeas con frenesí, Ezequiel, detrás de la cual imaginas que aguarda la zarza ardiente, el Sinaí en la noche de la revelación. Hombre mirando el sudeste, sentado en el primer peldaño de una escalera que no lleva hacia ninguna parte, Keylor enciende un gallo, lo aspira con lentitud y se congela entonces como si fuera un monstruo de gila montado sobre rocas. Los gritos del viejo del tercero lo han sacado de su cubil bajo la escalera, donde duerme entre cartones y frazadas sucias. La chamba espera, yacer invisible entre mototaxis varados, apostarse de halcón y vigilar la unidad. Una rutina de ardilla psicótica, papel de strasse y hot dogs, algunas caguamas, rebota de guaina en el iPad y la mona vespertina en la playa del estacionamiento, donde Keylor surfea el compás de la mente astillada. Pero no aún. Ahora solo permanece sentado, con la mirada derretida en el primer peldaño de una escalera que no lleva hacia ninguna parte. Este poema se llama El tío Bill alecciona a Francis Bacon en el deshuesadero Tánger de Avenida La Turba con Piraña, circa 5 años. Y es una suerte de diálogo imaginario entre William Burroughs y Francis Bacon. La mordedura de óxido que deja el tiempo sobre la carcasa que ahora incendiamos, Francis, es el botín que la realidad nos roba día tras día. Un par de bachitas para empezar la jornada entre bolsas con envases de refresco y lavadoras destripadas. Tonaya, limona, solo cuando la luna se ausente del cielo y seamos uno con la sombra. Mucho más que cráneos escalpados, un poco menos que desahucio reiterado por la lengua. Hazle caso al perro, sabe más que todos nosotros. Un pedazo de mierda sobre el pavimento sigue siendo un pedazo de mierda sobre el pavimento, con o sin luz, con o sin poema. Esa navaja histeria que gime sin pudor en el espejo astillado, en el convulso espejo del alba, es tu rostro, Bacon, una mueca que se pierde como una veladora en la oscuridad, como un grueso brochazo sobre la tela de nadie, de nada, de esta carcasa. Bueno, y para terminar con esta primera parte, de por qué no escribo poemas como Bertolt Brecht, anti-homenaje. Este texto está en diálogo con un poema de Bertolt Brecht que es Conversaciones con un obrero que lee. Me parece que ese es el título, sí. Yo debería, pero Mad Max camina por Gallo de Oro, platica con el perro, se van a monear al tianguis, pulques y resplandor. Max baila con pasos de briago una cumbia en el sonidero y luego despedaza Biblias para compartir un gallo con Keylor. Max entra en los salones de juego la mañana completa acribillando zombies como avispas atrincheradas en un rincón del techo. Max vende películas piratas, duerme en el sillón destripado de Aida mientras el mundo arde como un carozo sangriento. Max nada sabe de Tebas, allá están todos muertos. Max nada sabe de Tebas, allá están todos muertos. Max nada sabe de Tebas, allá están todos muertos.
Ahora me toca a mí presentar a mi amiga Alejandra. Alejandra Olson, poeta, narradora, artista visual y plástica. Reside en el ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México, México su ciudad natal. Publicó en la antología Cuentos para Picar, 2015, de Letras Tintas, y en la antología La Lotería, del proyecto Seattle Escribe, 2018. Su poemario Blackout, 2019, se publicó bajo el sello de Periferia de Escribidores Forasteros. Con Ediciones El Humo publica Del amor líquido en los paréntesis probables del fabuloso Fred, 2020. CU29, 2020, su proyecto de escrituras expandidas publicado en YouTube. Publicada la antología La flor en que amaneces, tercera edición, 2020, Ediciones Azalea, Venezuela. Bucle 2021, Niño Down Editorial. Autorretrato con la oreja vendada, 2021, Ediciones Azalea. Publicación de una muestra poética en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Banner, 2022. Visual Trans, proyecto transmedia que trabaja junto con el poeta Carlos Ramírez Cobra. Ha colaborado en diversas revistas electrónicas e impresas. Editora y colaboradora de las editoriales Aleteo Poético, integrante del proyecto Mujeres Poetas de Pie, integrante del grupo que lleva el mismo nombre del sello de publicación Periferia de Escribidores Forasteros. Entre la obra que realiza se encuentran libros de artista, piezas únicas. Experimenta con el lenguaje, se divierte creando diálogos entre lo textual, lo visual y lo sonoro. Desde esa experimentación lucha por crear una línea interdisciplinaria en su trabajo. Cree en la colectividad y en las voces independientes. Alejandra. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo la invitación, la lectura, y bueno, además también me siento muy honrada por poder hablar sobre mi lectura, sobre este poemario. Y bueno, espero que sean de tu agrado estas palabras y esta lectura. Y bueno, yo escribí un texto y lo voy a leer. Le puse como título Fragmentos y tiene un epígrafe. La música tiene una relación esencial con el lenguaje. Es un vehículo de comunicación capaz de transmitir significados y de manera particular de expresar emociones. Arthur Schopenhauer. La música es un reflejo de nuestro entorno, del mundo que sugiere oportunidades para encontrarnos y ser nosotros mismos. Schopenhauer partió de la elucubración que la música tiene la capacidad de existir con sus propias reglas, que es capaz de proyectar su propia luz. Cascajo es la fragmentación de la materia y/o de las personas. Y Yanes, en Cascajo, como su propio nombre lo indica, construye por fracciones un mundo a veces sutil o cruel, a veces desgarrador. En otras imágenes impresionantes y poderosas, nos lleva a querer entrar en lugares mágicos, ser mágicos y toparnos con todo el cascajo que hemos dejado por el camino o el cascajo que no observamos y que deberíamos observar. Manuel Illanes da voz a la ciudad que calla, a esa que en algunos puntos no encuentra la armonía, que en otros vive en bucles de la historia humana, que le duele a una periferia que está olvidada. Sin embargo, es feroz y grita para poner su lugar en el mundo, en el país y en quien logra adentrarse en ese mundo, expuesto en cada verso que Illanes derrama con fuerza en columnas que cimentan esta periferia que burbujea de vida. Cascajo coloca al lector en el ojo central de un mundo que apenas puede adivinar, pero Illanes lo adentra por pasillos vívidos de esta realidad donde el derrumbe es en el ser humano. En sus paredes se ocultan las verdaderas historias. Illanes las desvela sin omitir detalles. Manuel recrea los derrumbes del ser humano y así abre las puertas
para que el lector entre en la esfera del espectáculo cotidiano, de la vida de este territorio, desconocido por muchos, conocido por pocos. Los personajes son legendarios, trascienden, se mueven en cada palabra, se perfilan por estos versos que se cortan y siguen, como el día a día en este mundo que apenas adivinamos. Crea, recrea, exalta, vive imágenes que se quedan en todo el imaginario. En el avance, el lector puede experimentar el deseo de hundirse en ellas por más tiempo e incluso regresar a ellas para volver a sentir la emoción. Y cito: Akira, acelerando por Canal de Chalco con los cerdos atrás de su moto rugiente. Balizas encendidas como veladoras en la oscuridad. Hedebord, montado en el asiento de su carcasa de carro quemada. El espacio juega un papel importante. Desde mi apreciación, hay una libertad en todo este poemario que invita a rodear el universo del lenguaje. Emula con el lenguaje la zona de la periferia. Desde una apreciación estética, las palabras reafirman la posición geográfica desde donde habla Cascajo. Es decir, tenemos versos que se posicionan en la orilla, alineados a la izquierda, como si los versos rodearan el mundo que contiene este poemario, viviendo su propia periferia. Si bien la periferia es la zona inmediata al exterior de un espacio, Cascajo construye una periferia interesante con el lenguaje. Vieja, ¿vas a abrir o no vas a abrir? ¿Usted no ha visto a mi viejita? El barrio crea su propia música. De arriba a abajo leemos al ritmo de 8 bits la historia que no está contada. Todas las voces que resuenan son una orquesta que hace vibrar el cuerpo. Notas altas con nostalgia resuenan en estribillos. Aquí las palabras viajan por todo el espacio en blanco y lo llena de tarareos cotidianos. Los fragmentos de seres que pasan por las calles, que viven y gritan con palabras dibujadas, conmueven, entristecen. Y Yanes nos advierte el peligro de derrumbe, la sociedad cayendo a pedazos, escribiendo una sinfonía con el ir y venir de lo cotidiano, la experiencia de encontrarse en unos muros que ya no van a resistir. Mientras el mundo arde, arde como un carozo sangriento. Luego del derrumbe viene la exploración de todo eso que se queda tirado para escoger quiénes somos, qué somos. Rescatarnos como seres humanos, si es que existe el cómo. Manuel Illanes da la oportunidad de hurgar entre tanto escombro. El lenguaje se transforma, es un territorio que también explora Illanes, muestra la oportunidad que se tiene de jugar con él, de encontrar en rincones que no se han explorado aún. Si bien el lenguaje es un sistema de comunicación que emplea un conjunto de signos y símbolos, un mecanismo que hace posible la materialización de los contenidos de lo que se desea expresar. Hay en Cascajo lenguaje que resignifica al propio lenguaje. Digamos que contiene a los propios símbolos desde la imagen, apostando por sugerir las preposiciones que también entran en el juego del espacio en la hoja. En el universo del lenguaje, Illanes da la oportunidad de buscar de entre todo ese lenguaje aquel que es capaz de enunciar, aquel que estalla, el que corre en el exterior e interior para apropiarse y situarse alrededor de opciones. Escoger el que se pronuncia, anuncia un mundo casi apocalíptico. Alerta, un mundo nos vigila. Alerta, hay un mundo donde se conjuntan los fragmentos de un entorno, del lenguaje, de la música, y que entre todo este conjunto universal que crea,
nos situaremos como pepenadores entre estas opciones para recoger de entre estos lugares qué somos, quiénes somos. Si bien la música es capaz de proyectar su propia luz, tenemos en este poemario una muestra clara a lo que se refiere Schopenhauer con esa proyección de luz. Es una pieza construida con maestría absoluta. Y Yanes es un poeta que me gusta por su referencialidad, por la exigencia que transmite a mi lectura. Me aconseja nuevas ideas, me regresa a lecturas, me regresa a lecturas o descubro algunas nuevas. Cascajo es un poemario dividido en dos partes que conviven entre ellas, y después de incendiar con las palabras, uno se queda con una sincera sonrisa y agradecimiento por la lectura. Cito: de yacer en el corazón trémulo del incendio, de nada saber, de habitar la intemperie y sostener con ambas manos la conjetura del relámpago. Y bueno, ya no quiero aburrirlos más con mi palabrería, porque quiero invitarlos a que conozcan por ustedes mismos Cascajo, que encuentren su propio cascajo y sean pepenadores en este mar bellísimo que nos regala Manuel. Muchas gracias. No, muchas gracias, Alejandra. La preguntaste como con respecto al tema de la música, sí es como súper importante. Bueno, a propósito de eso, que antes de continuar, junto con el libro viene un separador que preparó un amigo, está aquí presente David. El separador está muy bello, utiliza algunas de las imágenes como interiores del libro. El libro tiene como algunas imágenes también de otro amigo. Vamos a mostrar algunas. Son como distintos como piezas o muestras como justamente del barrio de La Nopalera, que es de donde surgen más bien como estos poemas. Entonces aquí, por ejemplo, hay otra imagen. Entonces, David utilizó en los separadores las distintas fotos como que están dentro del libro, y por el otro lado, además de un verso del libro, hay un playlist. Es un código QR que ustedes como que pueden descargar para que puedan escuchar música mientras se lee el libro, y está en YouTube y está en Spotify. Por si les interesa, viene junto con el libro. Entonces, tú en realidad como que sí le gustaste mucho con el tema como de la música, porque incluso dentro del libro hay una serie que se llama Música Concreta. Obviamente está aludiendo como a ese movimiento como donde el ruido como que tiene como el centro como de lo principal como para constituir música. Entonces, toda esa serie, Música Concreta, de alguna forma está trabajando y retrabajando sobre algunas frases, que son frases que obviamente yo escuchaba como en el entorno, porque obviamente el entorno como de la novelera es súper difícil, está como atacado por todos los problemas por todos los problemas como que están en la periferia como en la ciudad, o sea, de narcotráfico, de falta en este caso como de agua y de servicios básicos. Entonces, como que con esas frases yo fui como enhebrando los textos, fui trabajando los textos. Entonces, sí, la música es como algo como súper importante dentro del libro. Entonces, te agradezco como el texto y te agradezco como tus palabras. También quiero agradecer a toda la gente que se dio como el tiempo para asistir a la presentación, porque yo sé, estamos en días especiales, lo siento, no se me olvidó completamente de que era un fin de semana largo, así que no preví ese detalle. Entonces sí le agradezco a todas las personas que están presentes como por asistir. Entonces ahora yo voy a leer poemas de la segunda parte. La segunda parte se llama Pepenar. De alguna forma, la primera parte, Cascajo, está hablando acerca de este escenario como
difícil que es como vivir como en zonas de la periferia de la ciudad, que en gran medida es como son de escenarios arruinados. Entonces, como que por un lado está como ese escenario, que es Cascajo, y el segundo sería de Pepenar, que de alguna forma está ofreciendo como las semillas, la maleza que surge incluso como entre estos espacios como arruinados. Entonces, el primer poema justamente se llama Pepenar. Rescatar palabras del lodazal de la historia, carcasas de ideas, sílabas gastadas por la ceguera de mirar para intentar comprender, de comprender para iluminar los glifos de la noche. Rescatar palabras, astillas de concha y ámbar, pecios que son picadero y pulque, hortulanos de una ruta desconocida, peligrosa. Emplazar entonces el estallido que surge de las astillas en alguna mazmorra de la lengua, para que alguien empuñe el fuego y encienda la mecha hasta las llamas. Pepenar, emplazar el estallido, sostenerlo entre las manos como un zapato o un cartón que guarda del puñetazo frío de diciembre. Pero no olvides la telaraña, la zarza ardiente en la que internarse. Pepenar, recorrer el lodazal cubierto de pozas y basuras para escombrar la lengua y echarse vocablos al buche como un pájaro punk, como una ardilla psicótica, semillas, sílabas gastadas por la ceguera, imágenes obscenas, visiones, los glifos de la noche encendidos en la víspera para entrar en las espléndidas ciudades. Este poema que viene se llama Leptonicteris nivalis, que es el nombre científico del murciélago magueyero, o magueyero, que es como de los principales polinizadores del ágave. Bueno, el ágave es, bueno, últimamente como que ha habido problemas de muchas como pestes que han tenido como justamente como el ágave y las plantaciones de ágave, justamente porque como el enfoque está como en producir como la máxima cantidad de plantas que se pueda, se está como de alguna forma como inseminándola artificialmente y eso produce como justamente enfermedades a largo plazo. Entonces se ha intentado, por ejemplo, la UNAM está intentando un programa para que justamente sean como estos murciélagos los que principalmente como que produzcan como esa polinización. ¿A dónde debemos ir los que vagamos por este yermo para encontrar lo mejor de nosotros? Se pregunta Mad Max, el primer historiador. El futuro no figura en carta ninguna de travesía, ni se dibuja en la palma de un Buda que duerme bajo la higuera, listo, listo para ser leído. Hemos de movernos por la más oscura de las noches, vueltos carne de la oscuridad, sangre de un cuerpo maculado por la herida, pero de gesto imperioso en su hambre, en su rescate de savia bajo la escoria, a la manera de murciélagos que sondean la extensión para devorar las flores de cactus que extienden sus brazos como candelabros puestos sobre la gran mesa del desierto, mientras conducen el polen entre las líneas del vacío, entre las olas del vacío, entre la materia oscura que hierve de estrellas entintadas de penumbra, latidos sin pausa, sin nombre, que habitan un cosmos que desconocemos. El futuro es incierto, hay llamas en su perfil, la figura de un incendio que no cesa de arder, pero somos esos murciélagos portadores de polen que a pesar de todo cruzan las vastas planicies del silencio para enterrar en la flor abierta del ágave unas cuantas semillas que sobrevivan a la escoria. Bueno, este poema que viene a continuación se llama Manifiesto número 9 por un arte cascajo, y en él figuran dos personajes, que uno de los personajes se aparece en varias oportunidades, en varios poemas del libro, que es Imperator Furiosa, que es de la última versión de Mad Max, la que salió en 2015, es un personaje muy importante de la película y acá también como que transita en varios poemas. Y el otro personaje es Agnès Varda, la documentalista francesa, que yo soy muy admirador de lo que ella hace como a nivel de documental. Entra y sale de una película de Agnès Varda.
Recorre los tianguis por las tardes, cuando la basura se acumula en las calles y rescata entre las cajas, las bolsas que repletan el asfalto, algunas frutas y verduras para comer. Puede ser un té por ocho, un esquizo como un potro desbocado por las voces, un cantor del sol en clave Huitzilin, de alas tornasoladas y rapidísimo batir revoloteando entre quiotes. O puede no ser más que otro habitante de la monstrua, de Nochtitlán hundida, que nos deja de retornar a su antiguo asiento entre inundaciones y granizadas de fines de verano. Dice que la basura está en nuestro futuro, que habremos de vivir entre el cascajo como ardillas en un bosque calcinado. Pronto. Dibuja corazones en el polvo del camellón mientras dice, tararea canciones con su voz de él, su voz de ella, porque no es un té por ocho y un potro como esquizo desbocado por las voces. Es una reina que baila y canta, que recorre las calles con su bolsa de yute cargada de vegetales y frutas, los bolillos que ha comprado temprano. Dice que la basura, dice que el cascajo, Imperator furiosa es su nombre. Dice que las semillas son lo único que importa, que solo ellas pueden salvarnos de aniquilación. Guarda en los bolsillos de su pantalón algunos granos de maíz que mira cuando está cansada. Dice, canta y baila, dibuja corazones en el camellón mientras entra y sale una película de Agnes Barda y se hace imagen, carne en las calles. Ella, espigadora entre espigadores, pepenadora en los escombros. La huella se interna, desaparece. La huella se interna en el bosque, emerge, desaparece luego, como niebla convertida en harapos. Harina de luz cae por el sedazo de las ramas, desmenuzada entre troncos húmedos de pinos y piedras anegadas por el musgo. Aledaños de San Pedro Acapulco, solo pido este altar para consagrar mi nada. Pequeños ajolotes que retosan en una fuente, confundida su piel con el lodo y las ramas flotantes, mudos mensajeros del bosque mudo. Ya para terminar, que es el último poema del libro, es Teonanácat, que bueno, es el nombre en náhuatl que reciben los hongos maravillosos. Vamos a dejar ahí más. Teonanácat. Si el cielo resplandece, una puerta se abre. Si el cielo acumula tinieblas, una puerta sonríe. Fuera de Tlamixco, entre pinos y barrancas que retienen la espuma de las nubes, se trenza el arco iris lentamente, como un sombrero de palma en manos de un artesano. Una pequeña pieza de tablas, maíces, perros vagos, custodian el altar de Alicia. 150 la pieza, 300 el plato. Eso cuesta saciar el hambre de Dios a un sonámbulo. Una puerta se abre, sonríe. El sol me ha traído lejos del deshuesadero, del humo espeso, de llantas quemadas. He aquí, huéspedes en el país de los rotófagos. El cuerpo vibra al compás de teponazles invisibles. Un caballo desciende por la milpa frondosa. Ovejas balan en el centro de mi cerebro. Frases, palabras derretidas. Soy no una piragua que arrastra la corriente río abajo, con la felicidad de ir hacia ninguna parte, de yacer en el corazón trémulo del incendio, de nada saber, de habitar la intemperie y sostener con ambas manos la conjetura del relámpago. Gracias. Ya que vino harta gente y estoy como muy feliz por eso, porque están acá acompañándonos en la presentación. Nosotros siempre acá en la librería abrimos una instancia de diálogo con el público, entonces si
alguna persona quiere hacer alguna pregunta, comentario, consulta, lo puede hacer en este momento. André va a pasar el micrófono. Hola, hola. Tarde pero seguro. Pues antes que nada te felicito, Manuel, porque parte de lo que alcancé a escuchar de los poemas, pues a mí me llena mucho de añoranza, porque precisamente hace unos años teníamos esta editorial, ¿no? Mantra Ediciones, y precisamente las juntas de la editorial se hacían ahí en la Nopalera. Y entonces, yo como habitante de la periferia, pues también era padecer ese transcurso de mi casa. Yo vivo en Xochimilco, pues darle la vuelta en Nu para llegar a la Nopalera, sí era un camino bastante pedregoso, y pues sin duda alguna fragmentos de estos poemas que mencionas me llenan muchísimo de esa añoranza, ¿no? Ese volver a reencontrarme con ese Daniel que apenas en mi caso, pues apenas iba adentrándose al mundo editorial, ¿no? Al mundo de la poesía, pues también estas convivencias, ¿no? Que salía yo de la universidad y me queda cerca la Nopalera, y pasar a comer con ustedes y pues dialogar en torno a lo que pues teníamos planeado hacer, me llena mucho, ¿no? De esa añoranza, y precisamente pues padecer ese cascajo, ¿no? Pues sí, todo ese resabio que está cargado este poemario. Y pues yo te felicito también, Alejandra, gracias por compartir esas palabras. También sé de primera mano que fue un reto bastante grande para ti, pues lograr estas palabras. Pues coincido también con ustedes, y pues tenemos aquí en la mesa dos melómanos. De ustedes he aprendido muchísimo de música, y eso es como lo que también, una de las pequeñas y grandes cosas que fortalecen nuestra amistad. Entonces, enhorabuena, Manuel, felicidades por eso, y pues es lo que comparto. Gracias, Daniel. Mira, y tú empezando en Mantra y ahora en Ojo de Golondrina, así como quien te ve, quien te vio y quien te vio y quien te ve ahora en Ojo de Golondrina, trabajando así como... Yo creo que como que en ese sentido como que sí se ha armado como un colectivo de gente que está haciendo como cosas, pues, o sea, desde Tláhuac, desde Xochimilco, desde Milpa Alta, y es súper importante como una ciudad como tan grande como la Ciudad de México, donde por lo general sí la actividad está como muy centralizada. Entonces, de alguna forma, como que abrir esos espacios, no solo hacia el sur de la ciudad, sino que también hacia el norte. O sea, por ejemplo, en Ecatepec, lo que se está haciendo últimamente en Ecatepec, que me parece como súper importante. Entonces, me alegra como mucho como que, bueno, que tú sigas como por el camino como de la edición y de la gestión cultural, porque como te digo, sí se necesita eso como para ir abriendo espacios como a lo largo como de la ciudad. Sí, hay que presentar el libro allá. Yo creo que sí. Es necesario. Sí, gracias. Pero bueno, Sí, ¿cuáles serían esos elementos de la estética de la periferia que tú ubicas, no solo como extranjero, sino como alguien que ha vivido o ha observado lo que sucede no en el centro, sino en la periferia de la ciudad, del Valle de México? Pues, ¿cuáles serían esos elementos de la estética, o si hay una estética de la periferia? Gracias, Sergio. Está difícil la pregunta porque yo creo que también está, suponte como que hay muchos exponentes, por ejemplo, lo que tú haces, por ejemplo, desde Ciudad Neza, que también está como reflejando como una parte de la ciudad también que como que no había tenido voz como durante mucho tiempo.
Yo sí creo que por lo menos en el caso de Tláhuac, la zona donde yo vivo está como signada por dos como hechos súper como importantes, que son la muerte de Lojos, que fue el 20 de julio del 2017, y el accidente de la línea 12, que fue el 3 de mayo de 2021. No, a mí no me parece coincidencia que esos dos hechos hayan ocurrido ahí. O sea, sí ocurrieron porque de alguna forma esa zona está como eh, muy poco sostenida, muy poco cuidada, muy poco vigilada por el Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, como que eso se presta, es un caldo de cultivo para que ocurran como todo tipo de hechos y de tragedias. Yo en el libro, lo que sí busqué como que quedara como muy manifiesto, muy patente, es que a mí sí me parece que, por ejemplo, estos como espacios como de la periferia, y no solamente la Ciudad de México, hablo también de Santiago, hablo de Buenos Aires, hablo de Lima, de La Paz, son como eh, espacios que son distópicos, o sea, desde el punto de vista así como de lo anti-utópico, y son distópicos y han sido propiciados por, yo creo que 30, 40 años de neoliberalismo extremo. Entonces, de alguna forma, la estética del libro busca rescatar eso, o sea, como visibilizar que estos son como territorios como distópicos, donde obviamente como que se vive como, por ejemplo, en la carencia de servicios básicos de agua y de electricidad que o no funcionan o no funcionan como a plenitud, funcionan a media o a veces no funcionan. Está el tema de la criminalidad que es como súper como patente, y eso como que atraviesa toda la ciudad, no es algo como exclusivo como de Tláhuac. Entonces como que hechos como eso yo creo que determinan, por ejemplo, creo yo como que la respuesta poética a eso deba tener como cierta configuración. Por eso como que yo creo que apelo como a esos escenarios distópicos y apelo suponte como a la cita de Mad Max o a la cita de este caso como de Imperio Dios, los personajes de esta película, porque están hablando de un futuro que ya no es irreal, o sea que es una posibilidad muy grande que se pueda concretar. Y eso está ocurriendo como a nivel planetario. O sea, no es solamente tampoco en México, sino que en Chile ahora tenemos un tema de incendios terrible. O sea, suponte el pueblo donde mi mamá vive, iba a ser ayer 41 grados y jamás en mi niñez, adolescencia y juventud, jamás hubo ni siquiera como una temperatura parecida. Y eso ha propiciado también como una serie de incendios como monumentales. Entonces, como que sí estamos viviendo un escenario como que es como de cuidado. Y por lo mismo yo creo que la respuesta de la poesía debe tener como cierta configuración, ciertas características. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, aunque veo, bueno, veo diferencias, por ejemplo, dentro de la misma periferia, hay ciertas diferencias, pero sí es parte de por ejemplo, la distopía o escenarios posapocalípticos, son parte de esa estética de la periferia, ¿no? Quería yo agregar algo. Ahorita que hablabas de estos elementos, también como precisamente lo que dice Checo, que dentro de la periferia hay diferentes niveles de problemáticas en diferentes zonas, pero algo de lo que sucede en particular, creo yo, desde mi perspectiva en la nopalera, es que está en la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac. Entonces, lo que a veces llega a suceder en las orillas de cada alcaldía es que hay los policías o los sectores de policía se echan de volado de que, de esta cuadra para allá, ya no me toca a mí. Y los de la otra alcaldía dicen, no, pues ni a mí. Entonces, se queda así, ¿no? Entonces, pues eso da como prioridad a que, pues, se cometan serie de delitos, ¿no? Eso es como lo que yo he percibido.
Porque, por ejemplo, yo donde vivo, estoy entre la frontera entre Tláhuac, Milpalta y Xochimilco. Entonces también, y vivo en una zona, pues, cerrita. Y, pues sí, desgraciadamente ahí es donde van a botar autos abandonados y, pues, un escenario de secuestros, ¿no? Entonces, esa es como desde mi perspectiva, ¿no? Lo que sucede particularmente en la nopalera, que es un punto que las mismas alcaldías olvidan, ¿no? Y no solamente también en otro sentido, sería ahora que pasó lo del sismo, ¿no? Que tienen como, me parece que es una falla de una placa tectónica, ¿no? Que está por ahí. Entonces sí hay una buena serie de poemas o poemarios que se podrían sacar de ahí. Entonces sí. Bueno, pues antes que nada felicitarte, Manuel, ¿no? Por el reconocimiento, por la publicación. Y bueno, esto que han estado comentando, que tú comentaste también sobre tu libro, en torno, sobre que refleja estos escenarios distópicos, ¿no? Estos escenarios marcados, pues, en efecto, por una gran tensión, ¿no? Más, por lo que estuviste leyendo, las referencias, por ejemplo, a Mad Max, ¿no? Más ciertos pasajes, ciertos fragmentos que son crónica, ¿no? A mí me surge una duda, y esa sería la pregunta. ¿Tú considerarías que hay una épica en tu poema es épico en ese sentido? Y una épica de la cotidianidad desde esta situación de marginalidad, etcétera. Hola Tulio, ¿cómo estás? Qué bueno verte acá. También otra pregunta difícil. Yo, de todas formas, sí busco tener como un tono que no sea épico. Bueno, hay un poema de los que leí que es de por qué no escribo poemas como Bertolt Brecht, que de alguna forma también es una suerte como declaración de principios. No es porque yo odie a Bertolt Brecht, no vayan a equivocarse, no se confundan, pero creo que ese tono, que también es el tono que por ejemplo tiene Pablo Neruda en muchas obras, es un tono que por ejemplo yo no busco, o sea, como que yo busco como algo que sí se acerque a la cotidianidad, tal como tú lo estabas como comentando, pero que de alguna forma no tenga el megáfono en la boca. O sea, que sea de alguna forma, como te digo, como no esta heroización, porque en realidad no es que yo no estoy heroizando el territorio de la nopalera, o sea, no, para mí, no quiero romantizar lo que ocurre allá. Entonces, en ese sentido, como que el principio que rige como estos textos es antiépico en ese sentido, o sea, como buscar más bien como un tono que sea más mínimo y donde el ritmo sea más acelerado. O sea, yo busco, por ejemplo, en este libro, el ritmo es algo como muy importante, entonces, por ejemplo, el libro no tiene comas. Entonces, es una de las cosas que como que yo busqué, como que acelerar el ritmo, quebrar el ritmo, porque eso también como que te da como, te transmite como esta sensación como de incertidumbre, como de miedo, de vértigo. Entonces creo en ese sentido que el ritmo sí era como súper importante para lograr las ideas que estaba como buscando como plasmar. Entonces, sí, o sea, como que ciertamente no sería épico. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Primero, felicitarte y decirte que ya estoy con ese vértigo tipo Mad Max por leer el libro y disfrutarlo detalle a detalle. Y bueno, quería comentar con las referencias que mencionaron en las lecturas. Precisamente esta semana, un habitante común como yo en la ciudad, estaba en el metro, en una ciudad donde lo que abunda es la contaminación de todo tipo, visual, auditiva y cascajo, entre otras. Y estaba la publicidad de la Ciudad de México, que están en las estaciones. Entre el ruido, lo escuché mal, y lo escuché, bueno, el eslogan original dice ciudad innovadora y de derechos. Yo entre el ruido lo escuché quizás con cierto sesgo y decía ciudad mamadora y de derechos. Entonces, bueno, ahora con la referencia, por ejemplo, de Bo,
también me vino a la mente un poco Baudrillard, que también hablaba mucho de cómo iba a ser el futuro y parece que no se ha equivocado. Esta frase se me quedó muy presente, ¿no? El futuro está en la basura. ¿Y por qué Baudrillard? Porque él hablaba del travestismo político y yo podría considerar desde mis ojos que pareciera que hay un travestismo urbano que lo estamos viviendo. Esa sería, digamos, la primera parte de mi comentario, y la otra, también recordé un texto de José Emilio Pacheco, que lo descubrí por un texto académico cuando estaba estudiando un tema sobre precisamente gobiernos de la ciudad, y era un texto que igual se anticipaba a los problemas de agua, basura, todos los que ya conocemos. Y comenzaba citando a José Emilio Pacheco, con una frase, bueno, un fragmento que lo tengo muy presente también, que es ciudad inacible y sin fulgor. Y entonces, pero lo cierra justamente el texto académico y también este poema de Pacheco. No recuerdo la palabra, pero dice, nos quedamos atónitos o inertes ante la catástrofe. Bueno, sí, no recuerdo bien la verdad de José Emilio Pacheco, lo voy a releer, pero más o menos por ahí. O sea, nos quedamos estáticos ante la catástrofe y pareciera que, bueno, con este libro nos quedamos estáticos, pero a la vez con ese vértigo que bien se refleja en los poemas que nos leíste. Entonces, pues felicitarte y agradecerte por compartir esta visión de la ciudad, que la ciudad es un hecho social, y ahora se habla mucho del derecho a la ciudad, no nada más como desde la parte urbanística, sino desde la parte también que mencionaban al principio, psicológica, cultural, política y de muchas otras índoles, porque tiene que ver con lo humano. Hola Pedro, gracias por venir. Bueno, una de las ideas que tenían los situacionistas era justamente como que recuperar la ciudad como espacio, pero como espacio vivible. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ellos intentaban hacer era caminar al azar por la ciudad, como para ir justamente como recuperando territorio. Para mí, Debord sí ha sido como una figura como súper importante como para este libro y para cosas que estoy pensando, que estoy reflexionando, porque, por ejemplo, una de las cosas que Debord como que marca como muy, muy bien en la sociedad del espectáculo es que, por ejemplo, nosotros generalmente oponemos la mercancía, el producto a lo ruinoso o a la ruina. Y en realidad eso no es cierto, porque en realidad la ruina, el desecho, la basura es el proceso final de la mercancía. Entonces como que esa idea que tiene Debord para mí es como súper fértil, o sea, como que permite como pensar lo que está pasando ahora así como muy, muy bien. Y justamente en ese libro, en los aforismos, él está como reflexionando sobre la sociedad de la mercancía, porque bueno, mucha gente piensa que cuando Debord habla de la sociedad del espectáculo, como que se trata de un análisis mediático o una crítica como de la forma en que los medios como que nos transforman o nos manipulan. Pero en realidad lo que él está hablando es de la sociedad de la mercancía y el análisis mediático es como una parte importante, sí, pero no la esencial como de su análisis. Entonces, para mí, suponte como que pensar a través de Debord como que te permite como que visualizar esas cosas y entender como mejor cómo operan como el tema como la Ciudad de México. Además, estamos hablando de una megalópoli, o sea, estamos hablando de un espacio que habitan 20 millones de personas y eso trae como una serie de retos. O sea, por ejemplo, lo de Cutzamala, que ya me parece así como increíble, o sea, que se traiga el agua de cientos de kilómetros como del valle, como para poder como permitir que la población acá siga viviendo. Eso hace que, por ejemplo, haya como zonas de, no sé, de Tlalpan, de Iztapalapa, de partes distintas del Estado de México que no tienen agua o que a veces como que la tienen, está funcionando a media el servicio. Entonces sí hay como una serie como desafíos de vivir como una ciudad como tan grande y pienso que, por ejemplo, como la visión de Evo te permite como ir como viendo esos detalles y pensándolos como a un nivel macro. ¿Alguna última pregunta? Bueno, sin más,
Les agradecemos a todos por venir a la presentación. El libro estará disponible en el mostrador y los invitamos a un brindis. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Alejandra. Felicidades.